Bueno, invito de acompañarme en la lectura de la palabra de Dios de tarde de Mateo 7. Vamos a estar leyendo de 1 a 12. Mateo 7, primer libro del Nuevo Testamento, capítulo 7. Y así dice la palabra de Dios. No juzguen a nadie para que nadie lo juzgue a ustedes, porque tal como juzguen, se les juzgará. Y con la medida que miden a otros, se les midirá a ustedes. ¿Por qué te fijas en la astilla que tiene tu hermano en el ojo y no das importancia a la viga que está en la tuya? ¿Cómo puedes decirle a tu hermano, déjame sacarle de astilla del ojo, cuando ahí tienes una viga en la tuya? Hipócrita. Saca primero la viga de tu propio ojo, entonces verás con claridad para sacar la astilla del ojo de tu hermano. No den lo sagrado a los perros, ni sea que vuelven contra ustedes y los desplacen, ni echen sus perlas a los cerdos, no sea que las pisoteen. Piden y se les dará, buscan y encontrarán, llaman y se les abrirá, porque alguna cosa que se pide, así dice, todo lo que piden, reciben, y que buscan, encontrará, y el que llama, se abrirá. ¿Quién de ustedes, si su hijo le pide un pan, le dan una piedra? O si les piden un pescado, le dan un serpiente. Pues, si ustedes, siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más a su Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que les piden? Así que, en todo traten ustedes a los demás, tal y como quieren que ellos lo traten a ustedes. De hecho, esto es la ley y las profetas. Oremos. Padre nuestro que está en los cielos, ayúdanos a evaluar hoy la manera en que podamos. Ayúdanos a considerar quién es nuestro Padre, para darnos comprensión más profunda de cómo y debemos orar. Enséñanos, Señor, a orar con persistencia, pero también con confianza. En nombre de Jesús te lo pido. Amén. Entonces, seguimos con la serie del Sermón del Monte. ¿Y quién está hablando en este capítulo? ¿Pedro Sánchez? ¿Biden? No, está hablando aquí Jesús, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Creador del mundo, el que pagó el precio de nuestros pecados en el cruz del Calvario. Y vale la pena escuchar lo que tiene que decir nosotros. Y es importante entender lo que quiere decir a nosotros. Él está hablando de las calidades y el carácter que debe tener un ciudadano del reino de Dios. Él está diciendo que si nuestra justicia no supera de los fariseos, de las escribas, no eran el reino de Dios. Entonces, haber escuchado toda esa predicación, has preguntado, ¿quién podrá vivir de acuerdo con una justicia que ahí está hablando de ti? ¿No encuentras difícil obedecer todo esto? ¿Cómo vas con tu cumplimiento de las 8 bienaventuranzas? ¿Está fácil? ¿Es una torta? ¿O se encuentra, wow? No es tan fácil. Dios ha prometido que los que están en Cristo no van a tener dificultades. ¿Cómo podemos tener esperanza
y ánimo para enfrentar las situaciones difíciles delante de nosotros. No sabemos del futuro. No sabemos lo que va a pasar mañana. Entonces, ¿cómo podemos tener esperanza de cumplir todo lo que el Señor está pidiendo que comportamos como cristianos, como ciudadanos? ¿Y cómo vamos a enfrentar todo lo que viene? Entonces, yo creo que es importante hacer la pregunta. Yo hoy voy a hablar sobre el versículo 7 a 11. Es importante hacer la pregunta, ¿por qué Jesús colocó este versículo aquí en este pasaje? De 7 a 11. Yo estaba preguntando a algún hermano esta semana, es interesante su respuesta. Y quiero preguntarles, ya he escuchado de lo que habíamos leído, ¿no? ¿Sabe lo que hablamos la semana pasada? Que no debemos juzgar, pero debemos tener discernimiento. Ahora, Jesús entra con el versículo 7 y dice, piden y les dará. Buscan y encontrarán. Llaman y se les abrirá. Es importante que nosotros estudiamos el texto en su contexto. No debemos sacar un versículo de su contexto y poner otro significado. Yo digo que este versículo, piden y les dará, buscan y encontrarán, llaman y se abrirá, está mal usado. Entonces, espero que al final de hoy se va a tener otro y quizás uno nuevo o una más claridad y pueden entender el contexto de este versículo. Podemos tener cuidado de no usar este versículo en una manera que no fue apropiada. Entonces, pensando en lo que tenemos, desde Mateo 5:1 hasta Mateo 7, versículo 7, este es todo lo que viene hasta este punto. Entonces, tengo tres cosas que quiero hacer hoy. Yo quiero estudiar bien, está claro cuál es el contexto de este versículo. Y segundo, aquí está hablando de algo muy importante. Y quiero hacer la pregunta, ¿quién es su padre? ¿Dios es el padre de todo el mundo? ¿O Dios es el padre de un grupo de personas? Entonces, ¿cuál es su concepto? ¿Qué piensa el mundo? ¿Qué deben pensar los cristianos? Y al final quiero darle una aplicación de cómo deben afectar nuestra vida espiritual. Entiendo claramente este versículo. Entonces, primeramente quiero hablar del contexto de este versículo 7 a 11. Y yo quiero decir que lo que no está diciendo este texto primeramente. Este texto no está diciendo que piense en cualquier cosa que quiere y pida a Dios. Y si tú buscas y tú llamas, si tienes fe suficiente, Dios va a proveer lo que tú quieres. No está diciendo eso. Yo recuerdo cuando estaba en el liceo, mi pastor estaba orando por su mujer que tenía cáncer. Y él estaba convencido, si él tenía fe suficiente y estaba orando porque Dios sana su esposa, ella iba a ser sanada. Él usa este versículo y dice, bueno, si yo pido a Dios, Él va a contestar mi oración. Y lo triste es que su esposa murió de cáncer. Y él cayó en una depresión y al final tomó su vida porque no pudiera aguantar el sufrimiento. Entonces yo creo que es importante que realmente entendemos cuál es el contexto de este versículo. ¿Por qué está ahí en la Biblia? ¿Por qué está ahí en el Sermón del Monte?
¿Y qué significa pedir, buscar y llamar? Entonces, lo que tenemos delante de este versículo, todo lo que viene, es el contexto que tenemos en este versículo. Es el contexto. Jesús está hablando ¿con quién? Está hablando con cristianos. Este versículo no está dirigido al mundo ni los inconversos. Este versículo 7 y 8 está dirigido a los ciudadanos del reino. Y yo digo que nosotros tenemos que tener cuidado de hablar con uno que no es con Cristo. Y usar este versículo dice que si quiere algo de Dios, pide. Él está sacando el versículo de contexto. Y yo tengo que confesar que yo he usado este versículo de una manera que no es correcta. Pero haber predicado hasta aquí, en esta semana me está refrescando por qué el versículo está aquí y por qué es tan importante de entender lo que Jesús está diciendo a nosotros. Entonces, él está hablando del carácter que debe tener un cristiano. Y nosotros decimos de la bienaventuranza que no son posibilidades o opciones para los cristianos, pero cada persona que ha nacido nuevo tiene las 8 bienaventuranzas, que son el DNA de su vida. Que debemos ser pobres en espíritu. Pobre en espíritu quiere decir que nosotros entendemos nuestra condición como pecadores. Sabemos que somos débiles y no podemos. Y uno pobre en espíritu es uno que clama a Dios por su ayuda. Jesús está diciendo en este sermón que somos, como ciudadanos, debemos ser luz y sal. Debemos ser un testimonio al mundo. Así que no guardar este luz. Tenemos que ser distintos. Porque nosotros somos el Cristo que el mundo ve. Jesús está enseñando a nosotros cómo debemos dar, cómo debemos orar, cómo debemos ayunar. Jesús está mostrándonos cómo debemos invertir nuestro tiempo, está preguntando, ¿dónde está tu tesoro? ¿En la tierra o en el cielo? Jesús nos está enseñando que no debemos preocuparnos, no debemos llevar una vida con ansiedad, porque si Dios cuida los pájaros, si Dios puede levantar las flores del campo, que son más bellas de la belleza de Salomón, Jesús está diciendo, tu Padre que está en el cielo te va a proveer lo que tú necesitas. Y Jesús está diciendo la semana pasada que no debemos juzgar a nadie. No debemos tener un espíritu de crítica, pero al mismo tiempo tenemos que tener discernimiento. Ahora, pensando en todo esto, ¿cómo te sientes? ¿Sientes capaz de cumplir con todo esto? Hermano, yo creo que el contexto, yo sé y estoy convencido que razón que tenemos este versículo de aquí es que tenemos que reconocer que nosotros solo no podremos. Somos pecadores, somos débiles, y la manera de mostrar humildad delante de Dios es de ir en oración. Porque cuando nosotros oramos, estamos reconociendo que necesitamos ayuda. Yo necesito ayuda para, como leyó Whitman, la manera en que cuidamos nuestra lengua. Necesitamos ayuda, tenemos que ser humildes. Entonces, el contexto que tenemos aquí es que Jesús está dándonos ánimo. Él está diciendo, nosotros no sabemos lo que está delante, pero tenemos un Dios quien puede contestar nuestra oración. Está dando a nosotros una manera en enfrentar una incertidumbre,
No estamos seguros de lo que va a pasar en el futuro. Entonces está dando a nosotros un recurso para enfrentar la situación. Entonces, tenemos aquí la solución en versículos 7 y 8. Piden y se les darán. Buscan y lo encontrarán. Llaman y se les abrirán. Porque todo. Y tenemos que estar claro qué quiere decir aquí todo. Todo lo que les piden, reciben. El que busquen encontrar y el que llama se abrirá. Quiero que me acompañe un momentico al Hechos, capítulo 9, versículos 10 y 11. Y quiero hacer la pregunta. ¿Cuál era una característica de apóstol Pablo cuando se convirtió? ¿Qué fue un señal que Dios había tocado la vida de Pablo? ¿Y cómo ha sido un señal en tu propia vida para recibir a Jesucristo? Mira lo que dice Hechos, versículos 10 a 11. Había en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor llamó en una visión. Ananías. He aquí, Señor, anda a ver a la casa de Judas en la calle llamada Derecha y pregunta por uno tal de Samson. Está orando. Yo digo que una evidencia que Dios había tocado la vida de Pablo es que estaba orando. Y según había pasado 3 días. Y tú puedes imaginar Pablo, un hombre tan fuerte, un hombre que andaba buscando los cristianos para llevarle a Jerusalén, se cayó y está ciego. Él tuvo un encuentro con Jesús y Jesús preguntó, ¿por qué me está persiguiendo? Tuvo un encuentro, vio la luz, entendió que él estaba equivocado y estaba tocando el Señor Jesús. Y la evidencia que tu vida ha sido cambiada es que él estaba orando. Y cuando encontramos una persona que Dios ha tocado su vida y está orando, este debe animarnos. Porque es una persona que está dando cuenta que ya en tus propios recursos no hay posibilidad. Pablo no puede hacer nada, estaba ciego. Y está delante de Dios, clamando, Dios, tú tienes que hacer algo. ¿Qué quiere de mí? Estaba clamando. Interesante que en este sermón de monte, el único tema que toca 2 veces es la oración. Jesús no enseñó a sus discípulos cómo predicar, pero enseñó cómo orar. Jesús sabía que es importante, más importante es saber cómo hablar con Dios, de cómo hablar con los hombres. En aquí tenemos algo clave, la manera en que debemos tocar nuestro Padre que está en los cielos. Entonces pueden imaginar en este versículo un padre, un niño, que tiene una necesidad y entra a la casa y llama, padre, necesito ayuda, que mi dedo me duele bastante. Si su padre está ahí, frente, entonces padre, ayúdame. Pero tú pensabas que el niño entra a la casa y no está el padre. El niño está preocupado y anda en la casa buscando, padre, ¿dónde está? Corre por ahí, corre por allá. Busca hasta que encuentre a su papá. Y dice, padre, mira cómo está mi dedo. Padre, necesita ayuda. Y si no encuentra al padre en la casa, puede ser que está en su oficina, ¿qué hace? Padre, necesita ayuda. Entonces ese niño está persistiendo hasta que encuentre su padre. Yo sé que tenemos aquí a algunos padres
Y mirando a los padres de niños pequeños, se nota. Y si su pequeño necesita algo, los padres están rápidos para ayudar. Y aquí tenemos algo. Jesús nos está enseñando cómo podemos enfrentar la situación difícil. Y la manera en que nosotros podemos cumplir nuestra tarea como ciudadanos del reino es de reconocer que somos débiles. Reconocer que somos pecadores, reconocer que sin la ayuda de Dios no podemos. Es interesante leer el Nuevo Testamento, el Sermón del Monte, y ver el libro de Santiago. Santiago era hermano de Jesús, de parte de su mamá. Y dice que mucho de lo que encuentra en el libro de Santiago es una comparación o puede ser un comentario del Sermón del Monte. Entonces, vengan conmigo un momentico a Santiago, capítulo 1. Yo creo que ahí podemos entender un poquito. Nos pueden ayudar cómo es la manera en que debemos pedir. Aquí tenemos hermano de Jesús, Santiago, quien había visto a su hermano creciendo, caminaba con él, pero después de la resurrección se convirtió. Y ahora está escribiendo uno de los libros del Nuevo Testamento, y eso es lo que él dice. Dice, hermanos míos, versículo 2, considerando muy dichoso cuando tenga que enfrentar con diversas pruebas. Vamos a ver si leemos correcto. Hermanos míos, considérese muy dichoso, cuando venga a enfrentar con varias pruebas. Pues ya sabe que las pruebas de su fe produce constancia. Y la constancia deben llevar a feliz término a la obra, para que sean perfectos, íntegros, sin que les falte nada. Si alguno de ustedes falta sabiduría, en la manera que hablamos, discernimiento, pida a Dios. Y a vez en cuando Él se les dará. ¿Sí? Él les dará. Pida a Dios y Él dará. Pues Dios de todos, generosamente, sin menospreciar a nadie. Pero piden con fe. Tenga confianza, sin dudar, porque quien duda es como las olas del mar. Agitan y llevan de un lado al otro por el viento. Entonces aquí está Santiago animándonos. Si necesitas sabiduría, pide a Dios. Dios va a contestarnos. Dios va a ayudarnos a enfrentar las situaciones. Entonces, ese es el consejo de Santiago. Ahora, vemos el consejo de Pablo en Filipenses 1. Filipenses 1, de 9 a 11. El apóstol Pablo. Versículo 9 dice, esto es lo que piden en oración, que el amor de ustedes abunda cada vez más en el conocimiento de buen juicio, para que discerna lo que es más o menos. No, discerna lo que es mejor, lo que sea puro y irreprochable para el día de Cristo. Entonces, Santiago, Pablo nos está llamando. Pide a Dios. Él nos escucha, pero pide con confianza, con certidumbre. Entonces yo creo que estudiando este pasaje, yo creo que es importante de estamos claros quién es su padre. ¿Quién es tu padre? Porque aquí hay un pasaje que está hablando del padre, está hablando del padre terrenal, pero también está hablando del padre celestial.
Bueno, yo entiendo que hay gente que puede orar, pero su oración no se escucha el Padre que está en los cielos. La oración verdadera es la oración que está dirigido a nuestro Padre Celestial. Hay dos padres. Yo creo que es una cosa que debemos sacar de este pasaje. Que hay el Padre de este mundo y hay el Padre Celestial. Yo pregunto hoy, ¿quién es tu Padre? Mira lo que dice Juan 8, 44, pero quiero leer el versículo 42 adelante. Jesús está hablando con los fariseos, los escribas, y dice supuestamente los cristianos en aquel tiempo, si Dios fuera su Padre, le contestó Jesús, ustedes me amarán, porque yo he venido del Dios y aquí me tienen. No he venido por mi propia cuenta, sino que Él me envió. ¿Por qué no entiende mi modo de hablar? ¿Por qué no pueden aceptar mis palabras? Ustedes son de su padre, el diablo, cuyos deseos quieren cumplir. Desde el principio, este ha sido un asesino y no se mantiene en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando miente, expresa su propia naturaleza, porque es un mentiroso. Él es el padre de la mentira. Jesús está diciendo a los fariseos, a las escribas, que su padre es el diablo. Ellos está orando y oraba a supuestamente el Dios que está en el cielo, pero Jesús está diciendo a ellos, tu padre es el diablo. Ve lo que dice 2 Corintios 4:4. 2 Corintios 4:4. El Dios, con D pequeño, de este mundo ha cegado el mente de los incrédulos para que no vean la luz del glorioso evangelio de Cristo, el cual es la imagen de Dios. El apóstol Pablo está llamando la atención que el Dios de ese mundo, que no es el Dios verdadero, pero es un Dios con quien muchos pongan su confianza. También quiero que veamos 2 Corintios 11, 14. 2 Corintios 11, 14. Y no es de extrañar que Satanás mismo se desplace del ángel de luz. Satanás se engaña a mucha gente. Se aparece que es la luz, que es la verdad. Pero si nosotros que leímos la Biblia, tenemos que entender que atrás de él está mentira. Entonces hay el padre falso, que es Satanás, pero también hay un padre verdadero. Y miren lo que dice Juan 1, 1:12. Pero vamos a leer de 10 en adelante. Primero, Juan 1, de 10 en adelante. El que era la luz ya estaba en el mundo, y el mundo fue creado mediante de él, pero el mundo no conoció. Vino a lo que era suyo, pero los suyos no recibieron. Aquí ahora, escuche bien. Mas cuando lo recibieron, a los que creen su nombre, les dio derecho de ser hijos de Dios, de llamar Dios a su Padre. Y aquí está un versículo que aclara lo que está la idea. Estos no nacen de sangre. Es decir, que no pueden ser hijos de Dios naciendo de familia cristiana. De ser hijo de Dios no es por sangre.
ni por su deseo. Hay mucha gente que cree que está bien con Dios y tiene un deseo y crea su propio Dios a su manera. Pero dice que así no se puede ser, ni por sangre, ni por tus propios deseos, ni por voluntad humana. Así que es imposible. Entonces hay mucha gente que está tratando de hablar con Dios porque desea o que es su voluntad. Pero aquí la palabra de Dios dice, los que son hijos de Dios nacen por una nuevo nacimiento por Dios, sino que nacen de Dios. Los hijos de Dios verdaderos, lo que pueden llamar el Padre Celestial como su Padre, son aquellos que han nacido nuevos. Como dice Juan capítulo 3, Jesús está hablando con Nicodemo. Y dice, el que no nace nuevo, no puede entrar al reino de Dios. Entonces, hermano, yo creo que este pasaje es importante que entendamos que aquí Jesús está hablando con sus hijos. Lo que se pueden llamar el Padre, porque ha nacido de nuevo, que pertenece al reino de Dios. Y esta oración es por los cristianos, lo que tiene el Padre en el cielo como su Padre. Lo que ha sido creado de la imagen de Dios. Hermano, no hay nada que nos pueden ganar la favor de Dios. Todo es por gracia. Hay muchos en ese mundo que trata de complacer de Dios para que te puedan sacar algo de él. En el tiempo pasado, los griegos y romanos siempre daba alimentos a los dioses, porque quiere estar bien con ellos. Pero mucha gente tiene esta idea que tiene que estar bien con Dios para que se puedan pedir algo con Dios. Pero nosotros que somos hijos de Dios, que han nacido de nuevo, no tenemos que preocuparnos de eso, porque ya somos hijos de Dios. Fíjense lo que dice Isaías 53:6. Isaías 56. Todos andamos perdidos como ovejas. Cada uno sigue su propio camino. Mas el Señor recibió caer sobre él la iniquidad de todos nosotros. Jesús pagó el precio nuestro en el cruz del Calvario, los que son cristianos. Y todo nuestro pecado está encima de él. No tenemos que arreglar nada con él, porque Jesús hizo todo el trabajo. Es por su gracia. Mira lo que dice Romanos 3. Romanos 3:23. Pues todo el pecado y están privados de la gloria de Dios. Es una realidad. Todo el mundo han pecado y por nuestros pecados hemos sido separados de Dios. Mira lo que dice el versículo 24. Pero por su gracia son justificados, pagando 100 euros gratuitamente, mediante la redención de Cristo, que Cristo Jesús efectuó. Dios lo ofreció como un sacrificio de expiación para recibir por la fe de su sangre, para así demostrar su justicia. Jesús es un Dios de amor, pero Dios es un Dios de justicia. Y Dios tiene que castigar el pecado. Pero Dios en su sabiduría mandó a su Hijo para recibir el castigo nuestro. Entonces, a través de Cristo, nuestro cuento está arreglado con Dios. Y no tenemos que preocuparnos que Jesús está en buen modo, en buen estado, porque nosotros pudimos entrar en su presencia en cualquier momento, por la gracia de Dios. Entrar en su presencia y pedir lo que necesitamos.
Mira lo que dice Jesús. Entonces, está tratando de ayudarnos a entender, está bien claro la importancia de esta oración. Él está diciendo, si tú pides a su padre un pan, si Josué pide a Sergio un pan, Sergio va a dar una piedra. Yo estoy seguro que no. Y si él pide, si Bruno pide un pescado, no sé si ya sabe cómo es pescado, pero Eddie va a dar un serpiente. No, estamos seguros. Estamos seguros. Entonces, si los padres saben dar buena cosa a sus hijos, nuestro Padre Celestial sabe lo que nosotros necesitamos. Y hermanos, nosotros tenemos esta bendición, que Dios sabe lo que nosotros necesitamos. Mira lo que dice el versículo 9 en adelante. Mateo, vamos a regresar a Mateo 7. Mateo 7. ¿Quién de ustedes, si su hijo pide pan, se le da un piedra? O que le pide un pescado, le da un serpiente. Pues sí, aún siendo malo. Interesante. Jesús nos dijo, nosotros siendo malos, porque Jesús nos identifica con los malos. Jesús es perfecto. Pero dice que ustedes que son malos, sabe cómo dar las buenas cosas a su hijo. Cuanto más a su Padre que está en el cielo dará cosas buenas, cosas más o menos, no, cosas buenas a los que piden. Mire, tenemos un Padre que sabe lo que es bueno para nosotros. Baja y él, William, Rosmary, todos los padres aquí, saben lo que necesita sus hijos. Y van a tener cuidado en no dar cosas que realmente no son buenas. Pues muchos padres evitan el helado o la grillete o lo que sea. ¿No? Elimina varias cosas porque saben lo que es bueno y lo que no es bueno. Pero si nuestro Padre terrenal sabe eso, el Dios del universo, Padre que está en los cielos, sabe mucho más lo que nosotros necesitamos. Él está diciendo aquí, mire, yo te amo tanto, que yo voy a cuidar las cosas que tú pides de mí. Y tú me pidas algo que realmente no está bueno, siendo tu Padre Celestial, yo voy a decidir si voy a dar o si no voy a dar. Hermano, este debe dar nosotros ánimo. Y cuando oramos, debemos, Señor, Padre, yo quiero tal cosa, pero si no es bueno para mí, tú sabes. Y yo acepto lo que es tu buena voluntad para mí. A lo mejor yo no entiendo. Y yo creo que todos nosotros podemos decir que hemos pedido cosas de Dios que nosotros no ha dado. Y más adelante hemos mirado atrás y hemos dicho, gloria a Dios, que no me dio eso. Gracias, Señor, por la manera en que me has cuidado. Pero yo creo que cuando vemos este versículo, tenemos que pensar en el contexto. Jesús está hablando de nuestra responsabilidad como ciudadanos. Y yo digo principalmente, está hablando de nuestra vida espiritual. Recuerda lo que dice Mateo 6:23. Más, busca al final el reino de Dios. Así dice. Busca primero el reino de Dios y su justicia. Y alguna de estas cosas será, toda esta cosa será añadida. Entonces Jesús en este sermón está hablando de su reino. Y está diciendo a sus ciudadanos lo que ha decidido de seguir a Cristo. Que ha
entregado a su vida, lo que está en nueva criatura, él está diciendo, busca primero el reino de Dios y su justicia. Y ya estamos hablando, ¿qué es la justicia de Dios? Te ha explicado que nuestra justicia debe ser mayor de la escriba de los fariseos. Entonces dice, busca una calidad de vida que es mayor de los fariseos y la escriba. Y Dios va a contestar nuestra oración. Entonces, ¿cómo debemos orar? Jesús está diciendo que deben pedir que las calidades de la bienaventuranza sea realidad en nuestra vida. Debemos pedir, Señor, yo voy a pedirle, dame sabiduría en la manera que uso mi dinero. Señor, guíame en mi oración. Señor, ayúdame en mi ayuno. Señor, dame sabiduría en cómo usar mis bienes. Quiero tesorar mi tesoro en el cielo, no en la tierra. Entonces, tenemos que tener ese claro. Que realmente este versículo está dirigido a Dios pidiendo que debemos buscar primeramente el reino de Dios. Hermano, cuando nosotros estamos buscando el reino de Dios primero, va a tener un gozo, una confianza, y estamos invirtiendo en cosas que van a durar para siempre. Entonces yo pregunto, ¿quién es su padre? ¿Conoce a Jesucristo como su Salvador? ¿Conoce al Padre como su Padre Celestial? ¿Ha nacido de nuevo? Mira lo que dice Romanos 8:28. Romanos 8:28. Sabemos de memoria, ¿verdad? Romanos 8:28. Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas. ¿Para qué? El bien. A quienes lo aman. Porque han sido llamados de acuerdo con tu propósito. Dios puede usar todo para bien. Dios que sabe todo. Nosotros podemos pedirles, podemos clamarle, podemos buscarle y podemos tener la confianza que Él puede tomar todos y usarlo para bien en nuestra vida. Qué bendición, ¿no? Y una cosa que es importante y una oración que Dios se va a contestar de los inconversos es cuando busca a Jesucristo, se vea como el Salvador de su vida, cuando reconoce su condición como pecadores y clama, Señor, sálvame. Señor, yo he visto mi condición como pecador. Entiendo que merece el castigo eterno, pero veo la sangre de Jesucristo en la cruz del Calvario para pagar mi precio. Señor, entiendo que me está ofreciendo una vida nueva por gracia, por gracia. Entonces, cuando los inconversos, clama a Dios por la salvación, sí escucha. Y dice Romanos 10:13, un versículo que debemos tener en memoria. Porque con el corazón se cree para justificar, pero con la boca se confesen para ser salvo. Todo lo que llama a Dios y pida salvación, Dios se lo salvará. A mí me encanta el versículo de Efesios 2:10. Muchas veces leímos y sabemos de memoria 8:9, ¿no? Por gracia soy salvo mediante la fe. Y este no de vosotros, pues un don de Dios. No por obras, para que nadie se jacte. Porque somos hechuras suyas, creadas en Jesucristo. ¿Para qué? Buenas obras, los cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en él. Cuando nosotros pedimos, cuando nosotros buscamos, cuando nosotros clamamos a Dios, Señor, muéstrame cuáles son las buenas obras
que tú has preparado para mí. Dame sabiduría, porque yo quiero andar en ellos. Cuando nosotros piden, busquen, claman, Dios va a contestar esta oración. Tenemos la confianza que Él sí nos va a responder. Entonces llegamos al versículo 12 de Mateo 7. Así que, resumen, en todo traten ustedes a los hermanos, los demás, tal como quieren que ellos los traten a ustedes. De hecho, esta es la ley y de la profecía. Así que, si nosotros entendemos nuestra condición, que somos débiles, y si pedimos a Dios, si buscas, si clamas, en humildad, Dios va a dar a nosotros sabiduría. Y nosotros sí podemos tratar lo demás como queremos ser tratados. Y este es realmente resumen de la ley de los profetas. Mira lo que dice Marcos 12, versículos 30 y 31. Marcos 12. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todo tu cuerpo. Y el segundo es eso. Ama a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento más importante de eso. Hermanos, en nuestra propia fuerza es imposible. Pero todo, no quiero tomar este contexto, pero a mí me gusta este versículo y siempre regreso a eso, ¿no? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, ¿cómo se podemos aplicar esto a nuestra vida? Quiero terminar con eso. Yo pregunto, ¿cómo está su vida de oración? ¿Tú estás como Pablo, tocado por Jesús, que estaba orando? Esa es una característica de su vida después de haber nacido de nuevo. Que se pueden ser unas características, siendo nuevo en Cristo, que lleva una vida de oración. Nosotros, cuando tenemos niños enfermos, nosotros no dejamos de orar. Señor, mi hijo está enfermo, cuídalo, protégelo. Nosotros como padres tenemos esta tendencia, ¿no? Cuando no tenemos trabajo, estamos ahí, Señor, necesito trabajo. Y clamamos, Señor, yo estoy pidiendo, clamamos. Pero, ¿cuál es nuestra actitud hacia conocer y hacer la voluntad de Dios de buscar su reino? Somos persistentes, oramos con confianza, y eso es lo que Jesús quiere que hacemos, ¿no? Entonces, ¿cómo está tu oración personal? Por tu crecimiento personal. Te pueden decir que, si pudieran evaluar cómo fue su tiempo de oración esta semana. Y tuvo que rendir cuenta de Dios, hablando con mi amigo Pedro, ¿cómo fue su tiempo de oración esta semana? Yo creo que todos nosotros tenemos que decir, bueno, hemos fallado, no hemos orado como debemos orar. Pero yo pregunto, ¿cómo está tu oración por tus hermanos en Dios? Nosotros sentimos responsables de orar por nuestros niños, por nuestra vida espiritual, pero sentimos este compromiso, responsabilidad de orar por la iglesia. O pensamos que nosotros podemos hacerlo sin orar. Hermano, como ese pastor de esta iglesia, yo quiero pedirle, animarle, mi hermano, nosotros no podemos hacer este trabajo en Madrid sin orar y clamar a Dios. Porque la oración es el medio que Dios está usando para lograr su propósito. Tenemos el privilegio de entrar a la presencia de nuestro Padre Celestial, pidiendo sabiduría y discernimiento. Tenemos este privilegio de ser sus embajadores. Pero nosotros tenemos que entrar a su presencia con persistencia, con regularidad, clamando,
No podemos decir, bueno, hemos ido 2 oraciones este año, está bien con Dios. No, Jesús nos enseña, tenemos que estar ahí constante, orando, pidiendo, reconociendo que no podemos alcanzar Madrid con nuestra propia fuerza, pero clamando a Dios, danos sabiduría, abre puertas, clamando por la salvación de familiares que no están caminando con Cristo, orando por Dios toca la vida de nuestros niños que todavía no han hecho una confesión. Quiero terminar con este versículo de Lucas 11. Lucas 11. La parábola de un amigo que llegó a la casa un visita que llegó a la casa de un amigo y llegando a la casa, el amigo quería dar a su visita a un pan, porque no había pan en la casa. Y que dice el versículo 5 del capítulo 11. Supongamos continuo que uno de ustedes tiene un amigo que medianoche va a decir, amigo, préstame 3 panes. Pues se me ha presentado un amigo recién llegado de viaje y no tengo pan de ofrecerle. Y el que está dentro contesta, no me molesta, ya está tarde, está cerrada la puerta, mis hijos y yo estamos acostados. No puedo levantarme y darle nada. Les digo que, aunque no se levantan para darle pan, por ser amigos suyos, se le levantará y por su impertinencia le dará cuanto necesita. Hermano, tenemos que ser este amigo persistente, clamando al Señor. Señor, no podemos, necesita su ayuda. Padre, tú que sabes dar las buenas cosas a tu iglesia, da a nosotros lo que damos para extender su reino. Entonces, concluyendo, quiero hacer la pregunta. ¿Cuál es su primera meta? ¿Cuál va a ser tu meta esta semana? ¿Estás, Mateo 6:33, incluido en tu meta general? Busca primero el reino de Dios y su justicia. Está clamando cómo nosotros como iglesia, vida nueva, podemos ser luz, podemos ser sal en San Gennaro y en Madrid. Quiero animarnos. Nosotros oramos con persistencia y confianza en nuestra Padre, que sabe lo que es bueno para nosotros. Nada. Dios tiene cosas que no se pueden imaginar. Lo que tiene para nosotros. Tenemos buenas obras preparadas de antemano. Ya la obra de esa semana está preparado para que no tenemos. Pero estamos listos, estamos delante de Él con verdad. Quiero orar con una canción para terminar la prédica de hoy, ¿no? Es una oración o una canción escrita por John Luther hace más de 200 años atrás. Dice, venga mi alma con todos sus cargas. Y aquí está la palabra de esta canción. Y quiero usar este como oración para terminar. Y este fue una canción escrita por John Luther pensando en Mateo 7:7-8. Dice así, ven alma mía, prepara tu súplica. Jesús ama, contestará la oración. Él mismo te ha pedido que ores. Por tanto, no se apartará. Vienes a un rey, grandes peticiones contigo traes, porque su gracia y su poder son tales, nadie puede impedir demasiado. Con mis cargos empiezo, Señor, quita ese cargo de pecado, de tu sangre por los pecadores derramada. Libre mi conciencia de la culpa. Señor, tengo a ti para descansar. Sea huésped más bienvenido a mi corazón. Ahí tu derecho, comparto su sangre, mantener
y sin un admirable rival. Mientras yo sea un peregrino aquí, que tu amor anima mi espíritu, como mi guía, mi guardia, mi amigo, llévame al final de mi viaje. Oramos. Señor, gracias por esta palabra de John Newton, que tiene la confianza en ti, que pidiendo a ti, Señor, lo que él necesitaba, que tú estabas dispuesto, mucho más de nuestros padres terrenales, para darnos lo bueno, lo que es necesario, lo que sería útil para nuestra vida. Gracias, Señor, por esta enseñanza, esta promesa que tenemos de ti. En nombre de Jesús te lo pido.